Saludos en el nombre del Señor Jesús y nuevamente, regresamos con este segundo video de esta última clase de Historia y Política de la Iglesia Metodista Libre. Y este último video está enfocado totalmente en las reglas de Orden Robert. Típicamente en este curso de Historia y Política de la Iglesia Metodista Libre no se enseña nada acerca de lo que son las reglas de Orden Robert, pero debido a que tanto nuestro director nacional, el doctor Carmelo Palmés, como el director de área de Europa, el reverendo Josué Fajardo, me han pedido que justamente haga un poco de enfoque en esto, debido a que va a ayudar a las congregaciones a lo largo y lo ancho de España a poder tener mejores reuniones de juntas administrativas locales y mejores asambleas cada vez que la congregación se reúna, ya sea una o más veces al año, para discutir temas relacionados con los negocios de la iglesia. Así que ese es el fin del propósito de este video. Las reglas de Orden Robert son utilizadas en la Iglesia Metodista Libre y, digamos, son utilizadas en casi todas las iglesias evangélicas, interdenominacionalmente hablando. ¿Y de dónde proviene esto de las reglas de Orden Robert? Bueno, el Congreso de los Estados Unidos adoptó un sistema como sistema de discusión cada vez que ellos se reúnen, el sistema protocolario parlamentario del Reino Unido. Así que, pese a que el Congreso de Estados Unidos opera diferente al Parlamento británico, en términos de que en el Parlamento británico pues se sienta en un lado del pasillo el gobierno o el partido que esté en el gobierno, y en el lado opuesto se sienta la oposición, y básicamente entre medio de esos dos bandos hay un asiento que es el presidente de la Cámara de los Comunes. En el caso del Congreso de Estados Unidos, bueno, está dividido por bandos también, pero no están sentados frente el uno al otro. Sin embargo, cuando hablamos de procedimiento protocolar, en términos de discusiones, de presentar mociones, de pasar leyes, ahí sí tenemos nosotros similitudes, y es porque el Congreso de los Estados Unidos adoptó su sistema de orden protocolario del sistema parlamentario del Reino Unido. Y en el año 1876, un oficial del ejército de los Estados Unidos con el nombre de Henry Martin Robert publicó un manual de procedimiento parlamentario que, con el fin de que organizaciones no legislativas lo pudiesen usar. Y desde ese momento hasta el día de hoy, las reglas de Orden Robert son utilizadas por asociaciones, organizaciones cívicas, iglesias, entre otros, con el fin de tener orden en sus reuniones. El procedimiento parlamentario es un conjunto de reglas para llevar a cabo de manera ordenada reuniones que logran metas de manera justa. Y los beneficios de este procedimiento parlamentario, bueno, hay muchos de ellos, pero entre esa gran lista de beneficios, pues está la justicia y cortesía para todos y todas, el mantenimiento del orden, consideración de un punto por vez, todas las partes son escuchadas, posibilidad de que cada miembro del grupo u organización presente en la reunión pueda aportar ideas o soluciones, y protección de los derechos de todos los miembros, incluyendo de la minoría en ese grupo. Estas reglas de Orden Robert también tienen unos principios básicos que son aplicables en cualquier lugar. Por ejemplo, todos los miembros tienen los mismos derechos, privilegios y obligaciones. Ninguna persona puede hablar hasta que la persona que presida la reunión le dé la palabra. Los comentarios personales durante el debate están totalmente fuera de lugar. Solo se puede considerar una propuesta a la vez, y esto es muy importante porque, como ya vosotros sabéis, es muy común en reuniones que no hay procedimientos parlamentarios en que, cuando se está hablando de un tema, personas
que quizás tengan poco sentido común, como que quizás sean personas que no les importa, traen un tema completamente diferente que no se está discutiendo, que no está a colación en ese momento de la conversación. Así que el procedimiento de las reglas de orden, Robert, prohíbe eso. Solo se puede considerar una propuesta a la vez. Solamente una persona a la vez tiene la palabra. Y eso es muy bueno porque en nuestro sistema, tanto español como latinoamericano, tenemos el gran problema de que todo el mundo queremos hablar a la vez. Así que el procedimiento parlamentario nos permite el que nosotros permitamos que una sola persona a la vez tenga la palabra. También los miembros tienen derecho a saber cuál es el asunto pendiente inmediatamente. Y a que se repita antes de que tenga lugar la votación. Es decir, ese asunto de mociones sorpresa o de presentaciones sorpresa o de que llegó una persona con su agenda, ya sea quien preside o quien sea dentro del grupo, que venga con una agenda escondida y de pronto la presentó allí, eso no funciona y no está permitido en un procedimiento de reglas de orden, Robert. El debate es libre y completo de cada moción principal. Es un derecho básico. Y el quórum debe estar presente para poder tomar decisiones. Este quórum o cantidad mínima de miembros presentes varía de organización en organización, pero por regla general es un tercio de todos los miembros tienen que estar presentes para poder tener un voto o incluso para celebrar una reunión. Es decir, si en una reunión no hay quórum, pues no se puede celebrar la reunión. Eso sería una violación de las reglas de orden, Robert. Hay otros principios básicos que son también importantes. Por ejemplo, la mayoría... Bueno, déjenme regresar. Quiero darles un ejemplo de lo que es quórum porque quizás usted esa palabra nunca la ha escuchado antes. Un quórum es la cantidad mínima de personas que tienen que haber en una reunión o asamblea. Por ejemplo, para que un grupo de 7 personas en una junta administrativa local pueda celebrar su reunión, tiene que haber presentes al menos 3 personas. Eso es un tercio de los miembros de ese grupo. En el caso de un grupo, digamos, de 15 personas, pues serían 5 para que haya quórum. La mayoría, pues, es la que decide la resolución. Pero cuando se comprometen los derechos básicos, dicho voto no tiene validez. Así que es bien importante que si en el proceso se ha hecho todo en regla, pues ese voto, por supuesto, tiene validez. Pero si se han violado parte de este procedimiento, ya sea que no se haya permitido a la minoría que pueda expresarse, ya sea que haya algún tipo de violación en el proceso, pues sencillamente ese voto no tiene validez. Es necesario también un voto de 2/3 partes de los miembros presentes para privar a un miembro del derecho, por ejemplo, para la persona de esas personas que habla mucho, pues para cortar el debate, para eliminarlo, necesitan un buen grupo de personas, 2/3 partes para poder cortar el debate. Otro detalle muy importante, no sé si han escuchado el refrán que dice que el que calla otorga. Y bueno, el que calla otorga justamente es algo que proviene de este concepto parlamentario, porque el silencio es una forma de consentimiento. Y quienes no votan o quienes se abstengan permiten que la decisión la tomen aquellos que sí votan. Y quizás usted ha visto eso en el Congreso de Diputados cuando un partido político decide abstenerse a la hora de elegir un presidente de gobierno. Y básicamente con esa abstención, técnicamente ellos o ellas están votando por la persona que va a ser elegida presidente del gobierno, debido a que ese voto, pese a que no se está ejerciendo, es una forma de consentimiento y de aprobación de que quien está frente a ellos como candidato a presidente del gobierno pueda ser investido. Las personas que presiden siempre deben de permanecer imparciales. Eso es sumamente básico. Si no tenemos una persona que no es imparcial dirigiendo la reunión, sencillamente esa persona tiene que ser removida de la presidencia en ese momento. Ahora bien, habiendo ya hablado de lo que son las reglas básicas, también quiero presentarles unas definiciones básicas. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado hablar la palabra moción. Una moción es una propuesta formal
hecha para traer un tema a la asamblea para su consideración y acción. Por ejemplo, yo tengo una moción en la cual presento ante la asamblea el que se puedan comprar unas unidades de aire acondicionado en la iglesia. Esa es una moción, es una propuesta formal hecha para traer a la asamblea para su consideración. La asamblea tiene que discutirlo y votar a favor o en contra de esa moción. Secundar. Una afirmación de un miembro que refleja su acuerdo con la moción hecha por otra persona. Y se afirma diciendo secundo. Por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo que acabo de utilizar hace un momento atrás, de que yo presenté una moción para comprar unos aires acondicionados en la iglesia. Quizás la hermana Patricia decidió secundar esa moción porque ella estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo, y ella se pone en pie y dice secundo esa moción. Y ya entonces entra en el proceso de discusión. Todos los miembros presentes con derecho a voto en la iglesia pues tienen una discusión acerca de esa moción que yo he presentado. Durante ese proceso pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas es lo que se conoce como enmienda. Y enmienda es básicamente antes de realizar una votación en una moción, la misma puede tener cambios, puede ser enmendada. Una enmienda puede ser quizás quitar palabras, o quizás agregar palabras, o sustituir un párrafo, o sustituir quizás una resolución por otra. Y al final, quizás la moción era que el hermano José hizo una moción de que se compraran 5 unidades de aire acondicionados para la iglesia. Y quizás luego de tener un debate y una conversación, pues ocurre una enmienda en la cual la iglesia dice que no, que 5 unidades son muchas unidades y que con 3 unidades es suficiente. Por lo tanto, ahí mismo se enmienda la moción con el fin de que pueda entonces presentarse a voto, una vez todo el mundo está de acuerdo de que en vez de 5 unidades son 3 unidades. Eso es un ejemplo básicamente de lo que es una enmienda a una moción. Nuevamente, la palabra quórum. Quórum es el número mínimo de miembros presentes en una reunión o asamblea. Bien, teniendo ya en consideración todos estos derechos básicos, todas estas definiciones básicas, bien importante el rol de quien preside la reunión. La persona que preside es una persona que debe ser imparcial durante todo el debate. Solamente esta persona vota cuando hay un empate. Si hay un empate, pues sí, la persona vota. Por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos es el presidente del Senado de los Estados Unidos. Y debido a eso, el Senado de los Estados Unidos pues tiene 100 miembros. Y si por alguna razón hay 50 senadores a favor y 50 senadores en contra, el vicepresidente de los Estados Unidos llega al Congreso y decide básicamente mediante su voto que solamente lo puede ejercer en un momento de empate. De la misma forma, en el Parlamento británico, en la Cámara de los Comunes, el presidente de la Cámara de los Comunes no tiene derecho a voto, excepto justamente cuando hay una moción que ha llegado a un empate. Justamente hace unas 3 semanas atrás, al momento de yo grabar este video, mientras el Parlamento Europeo está discutiendo una de las mociones con respecto al Brexit, hubo un voto que fue empate, y justamente John Bercow, quien es el presidente de la Cámara de los Comunes, pues tuvo que votar para que hubiese un desempate. Así que eso es muy importante a la hora de hablar de imparcialidad y de que solamente el presidente vota para romper un empate. También el presidente presenta los negocios de la agenda en el orden que se han propuesto. No es en el orden que quizás necesariamente el presidente quiera presentarlos. Eso varía de sitio en sitio.
Hay lugares que sí, se le permite al presidente que básicamente organice la agenda y es en cuanto a eso, pero típicamente se presentan los negocios de la agenda en el orden en que se han propuesto por los miembros del grupo. El presidente también es la persona que mantiene orden al reconocer a los oradores. Él es el que decide quién va a hablar primero, quién va a hablar segundo, etcétera, etcétera. También determina si la moción presentada está en orden. Y también mantiene esa discusión relacionada con la moción pendiente. Mantiene el orden en términos de lo que es disciplina. Cuando hay gente que son malcriadas o que salen con algún disparate en un debate, el presidente tiene que intervenir y ya sea quitar a la persona la palabra o el que amonestar a la persona para que pueda hablar en una forma más decorosa. De la misma forma, si hay personas que están en la asamblea o el grupo tratando de interrumpir a un orador, el presidente va a mandar a callar a las personas presentes que están interrumpiendo o puede dar la orden de que las personas que están interrumpiendo sean sacadas del salón o de la asamblea. Y también parte de esa función presidencial es el poner las mociones a votación y anunciar los resultados de esos votos. También es bien importante que entendamos que cuando hablamos del presidente o de la presidencia, nadie habla a menos que el presidente o la presidenta le dé la palabra a la persona para hablar. No es que yo voy a hablar porque me da la gana. Es que voy a hablar cuando el presidente o la presidenta me dé la palabra para hablar. Toda discusión debe ser relevante al tema en cuestión. Si la persona viene con un tema completamente diferente al tema que está discutiéndose, que está en cuestión en esos momentos, sencillamente esa persona va a tener un momento sumamente desagradable porque se le puede quitar inclusive la palabra si la persona, cuando el presidente le amoneste, tiene que cambiar el tema. Sin embargo, si no lo hace, pues la persona puede perder la palabra. También el presidente o la presidenta tienen como dentro de su rol el mantener el tiempo del cual las personas están hablando. Por ejemplo, nadie puede hablar por más de 10 minutos. Eso es una regla sumamente importante. Sin embargo, en la mayoría de las veces, en iglesias o en asociaciones cívicas o en clubes sociales que se utiliza la regla de orden Robert, casi siempre el límite son 3 minutos por persona. Y en 3 minutos lo que vas a decir, porque en 3 minutos lo vas a hacer en una forma concisa, en una forma directa, no vas a irte a perseguir conejos, sino que sencillamente vas a hacer la alocución que vas a hacer basado estrictamente en el tema que se está discutiendo y 3 minutos es más que suficiente. El debate tiene que estar enfocado en ese asunto presentado. Y eso es parte del control que tiene que tener la presidencia durante ese momento de la reunión. Y si quien preside desea participar en el debate, lo puede hacer. El presidente puede hacerlo. Sin embargo, no lo puede hacer desde la presidencia. Es decir, si yo soy el presidente de una asamblea en la iglesia y yo quiero presentar una moción o si yo quiero dirigirme y debatir algún punto de vista, yo en ese momento tengo que dejar la presidencia. Otra persona se hace presidente y entonces yo entonces en ese rol ya de miembro de la asamblea, no en calidad de presidente porque ya he dejado la presidencia y hay otra persona que está presidiendo, pues sencillamente puedo presentar mi punto de vista en el debate. Los miembros no pueden perturbar el desarrollo de la reunión o de la asamblea. Eso también es sumamente importante. Y yo creo que cuando hay personas quienes van con esta agenda de perturbar el desarrollo de la asamblea, pues sencillamente se tienen que expulsar esas personas de la reunión. Así que teniendo todos estos puntos básicos en mente, yo creo que eso puede ayudarnos a nosotros a tener mejor control de grupo durante eventos como este. Yo creo que es sumamente importante el que las asambleas extraordinarias en nuestras congregaciones, que las reuniones de la Junta Administrativa Local
sean en un orden claro, preciso, que sea de bendición a la iglesia, que no sea de gran perturbación o problema. Y si caminamos en esa dirección, yo estoy muy seguro de que podremos ser mejor administradores del tiempo, más efectivos en cuanto a lo que es el proceso administrativo de la iglesia, y vamos a poder cumplir en una forma más efectiva con nuestros roles de ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Hay veces que ocurren circunstancias lamentables y de discusiones y todo ese tipo de cosas, pero justamente este sistema parlamentario nos ayuda a poder navegar eso y que al final se pueda glorificar el nombre del Señor. Bueno, teniendo todo eso ya en mente, los dejo con todos estos pensamientos. Confío en el Señor de que usted indague un poco más acerca del sistema de orden, de reglas Robert, y que usted pueda sencillamente tomar ventaja de ellas a lo largo de su ministerio. Sin más, os dejo hasta aquí. Confío en el Señor que este curso haya sido de ayuda en el conocimiento de lo que es nuestra denominación y el desarrollo de los ministerios que tenemos dentro de ella. Que el Señor os continúe bendiciendo.